todos a Benjamín. Entonces por eso él dice en el versículo 36, Jacob exclamó: ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo esto está en mi contra. ¿Y qué pasó? Al final de cuentas lo convencieron. Los hermanos de José regresaron de nuevo a Egipto llevando a Benjamín. Y si nos detenemos a analizar la historia hasta ahora, podemos preguntar: ¿cómo le hace Dios para despertar una conciencia culpable? Una respuesta acertada es que Dios hace lo que le permitió a José hacer. ¿Qué hizo José con sus hermanos? Enfrentarlos poco a poco con las consecuencias de lo que habían hecho. Eso es lo que hace Dios. Nos obliga poco a poco a enfrentar las consecuencias de nuestros pecados y de nuestros errores en el pasado. ¿Eso es fácil? Claro que no es fácil, es más bien doloroso. Pero es algo que Dios usa. Miles de años después, el Señor Jesús contó la historia de un joven que le pasó lo mismo. A través del hambre, Dios lo enfrentó con su pasado y lo hizo regresar a Él. Le dijo pródigo. ¿Sí? Pródigo. Es que no he tomado agua. Sabemos la historia, ¿no? Sí. Este joven que le dijo a su papá: dame la herencia antes de que se muriera su papá. El papá accede y le da su herencia, y después la despilfarra en vino, mujeres y amigos, solo para descubrir que cuando se acaba el dinero, no solo se acaban el vino y las mujeres, lo más triste es que también se acaban los amigos. Y entonces él se ve forzado a cuidar unos puercos de un hombre totalmente extraño para él, y tiene que comer de la comida que los cerdos comían. Y Dios lo pone en esa situación extrema para que, dice la Biblia, él volviera en sí, regresara a sus sentidos. Y es lo mismo que pasó con los hermanos de José. El hambre y la necesidad fue algo que Dios usó para hacerlos volver a sus sentidos. Y si reflexionamos en la historia de los hermanos de José, podemos decir: bueno, ¿por qué? ¿Por qué les tomó tanto tiempo? ¿Por qué le tomó tanto tiempo a Dios, 20 años, en enfrentarlos con su pasado y hacer que se arrepintieran y volvieran a Él? Y hay dos maneras de responder esa pregunta. Primero, porque Dios acomodó las cosas de tal manera que José estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque si los hermanos de José se hubieran arrepentido, por ejemplo, cuando él estaba en la cárcel, de nada hubiera servido. No hubiera habido ninguna diferencia, porque igual se hubieran muerto de hambre. Las cosas debían darse en el tiempo correcto de Dios, como siempre pasa en cada una de nuestras vidas. Nada de lo que sucede en nuestras vidas pasa antes ni después. Y en el caso de la familia de Jacob, no se trataba solamente de reivindicar a José, no se trataba incluso solamente de nada más salvar a la familia de Jacob. Estaba en juego toda la historia de la redención. Se trataba de preservar al pueblo de la promesa. De ese pueblo desciende humanamente el Señor Jesucristo. Imagínense si a causa del hambre se muere Judá. Adiós, león de Judá. No hubiera habido león de Judá, pues ¿cuál? Si no había Judá, menos león de Judá, no. Entonces por eso pasó eso. Dios tiene su plan perfecto, y a veces nos parece que pasa mucho tiempo, pero la verdad es que no. Por 20 años los recuerdos se enterraron.
Por 20 años se libró una batalla para acallar 10 conciencias. 20 años pasaron y los hermanos pensaron que el asunto se iba a desvanecer sin que a nadie le importara. Pero cuando llegó el momento correcto, los gritos de angustia de José desde la cisterna retumbaron de nuevo en los oídos de sus hermanos y ya no hubo escape para ellos. Esa es la primera razón. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Porque Dios tiene su tiempo. Y usted puede pensar, no es que ya eso ya pasó, eso ya no me va a alcanzar. No, hermano. Si es algo que está separándolo a usted de Dios, tenga la seguridad de que Dios tarde o temprano lo va a confrontar con su pasado. La segunda manera de responder a la pregunta de por qué Dios tomó tanto tiempo es porque ellos debían estar listos para enfrentar las consecuencias de su pecado. Y antes de su visita a Egipto era claro que no lo estaban. Hermanos, el arrepentimiento es un proceso que Dios hace en el corazón de cada uno de nosotros, los seres humanos. Y el arrepentimiento tampoco llega ni antes ni después. Dios tiene sus modos, sus medios y sus tiempos para que a cada uno de nosotros nos llegue nuestra hora de enfrentar al pasado. Dios tiene sus modos, sus tiempos y sus maneras para que nosotros terminemos con las mentiras. Dejemos de encubrir nuestros errores. Dejemos de aparentar. Y finalmente volvamos a nuestros sentidos y nos volvamos a Él. Y la única manera de volver a Él es abrazar a Cristo. Esa es la manera en que Dios estableció para volvernos a Él. Mientras eso no suceda, lo mejor que podemos hacer es orar para que Dios tenga misericordia y vuelva a sus sentidos a quien tenga que volver a sus sentidos. Y entonces esperar pacientemente a que se manifieste la gracia de Dios. Y eso nos deja con dos cosas finales por decir. Número uno, ¿qué pasa si como José usted ha sido víctima del maltrato a manos de alguien más? ¿Qué pasa si usted ha sido traicionado, si usted ha sido abusado? ¿Cómo puede usted despertar la conciencia culpable de ese alguien que lo lastimó? No puede. Nadie podemos. Solo Dios puede. Nadie puede forzar a nadie a que se arrepienta. Intentarlo siquiera es un ejercicio inútil. Solo Dios puede convertir a una persona. Así que si usted está en la situación en que estuvo José, haga lo que José hizo. Sirva a Dios en la situación en la que esté. Florezca en donde Dios lo tenga o la tenga. Y espere en el Señor. Permita que Dios trate con aquellos que lo han herido o que la han herido. Despréndase del pasado y siga adelante, tomado de la mano de Dios. Amén. Ahora, número 2. ¿Qué tal si como los hermanos de José, usted lleva mucho tiempo cargando con el peso de la culpa? Lo que yo tengo para usted son buenas noticias de parte de Dios. Y esas buenas noticias es que su único Hijo, el Señor Jesucristo, vino a este mundo precisamente para quitar la culpa a los pecadores. La Biblia nos enseña que si nuestros pecados fueren tan rojos como el carmesí, es decir, tan fuertes así, a través del perdón que Dios nos ofrece en Cristo pueden llegar a ser como la más pura lana, como la más pura nieve. Así que si usted está en el caso de los hermanos de José,
Si lleva 1 año, 5, 10 o 20 cargando con su pecado, tratando de encubrirlo, diciéndose mentiras a usted mismo, tratando de justificarse usted mismo, no lo haga más. Vaya a Cristo, corra a la cruz, tome la mano del Hijo de Dios que pagó con su vida el precio de nuestro rescate. La puerta de la casa de Dios, al igual que la puerta del Padre del Hijo pródigo, está siempre abierta. La luz está siempre prendida, esperando su regreso. Ni siquiera se le ocurra pensar que Dios lo va a rechazar. Eso no va a pasar. Tenemos la promesa de nuestro Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Hay un himno que vamos a cantar a continuación y que puede servirnos muy bien para ilustrar lo que estamos diciendo. Si somos pecadores y estamos lejos de Jesús, lo que necesitamos es ir a Jesús. Dice el himno: pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieres tener, al bendito Señor hallarás. Ven a Él, dice el himno, que te espera tu buen Salvador. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Dónde dejamos el relato? La cortina está a punto de levantarse para el acto final. Sus hermanos todavía no saben quién es José. Ellos piensan que sigue muerto. Menos tienen la idea que ya cumplieron el sueño de José. Porque hasta este punto al menos 2 veces ya se inclinaron y no solamente hicieron reverencia. Dice la Biblia que se inclinaron con el rostro a tierra. Pero ellos no lo saben. Están a punto de descubrirlo. La historia está a punto de tener un final feliz, si es que antes no les da un ataque al corazón a los hermanos de José cuando se enteren de todo lo que pasó con ese hermano que traicionaron 20 años antes. Vamos a continuar la próxima semana contestando estas 9 preguntas vitales. ¿Cómo enfrenta uno su pasado? Para terminar, bueno, reconociéndolo, dejando de mentir acerca de él, arrepintiéndonos del mal que hicimos y aceptando el perdón que Dios nos ofrece en Cristo Jesús.